Doy gracias en esta mañana, los saludo a todos ustedes en este séptimo día de la semana, que es día de reposo, para con todos los que viven conforme a la Torá, para todos los que están plantados en la Torá, porque la vida de los hijos de nuestro Padre eterno, por medio de Yahshua, están plantados en la Torá, su vida en la Torá. Es por eso que yo doy gracias por este mandamiento, este cuarto mandamiento, en su día de reposo. Y quiero agradecer este privilegio y esta oportunidad para poder expresar, para enseñar, pero expresar la verdad de la Torá, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí en Juan capítulo 8 del verso 31, nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, de nuestro Abba, le habla a todos los judíos, a todos los hebreos que le habían oído y le habían seguido y habían creído en él, que si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿no es cierto?, en lo que sale de mi boca, se van a transformar en verdaderos discípulos, porque tenían que aprender todo nuevo. Yo que ellos conocían supuestamente, ¿no es cierto?, la Torá. Seréis mis discípulos. Aquí está la Torá viviente en el nuevo pacto para poder enseñar a todos, ¿no es cierto? Y nuestro mel es conducirlos al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Padre, lo que salió de su boca. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Seréis libres. ¿De qué libertad está hablando? Lo que habla el apóstol Pablo, la circuncisión de vuestro corazón. Los que nosotros, ¿no es cierto?, servimos en el Espíritu nacido de nuevo. La circuncisión del corazón. ¿Y qué es lo que es la circuncisión del corazón? Es quitar al malo. Es quitar la ley del pecado y la muerte. Es quitar lo que entró por Adán. Y aquí el apóstol en el libro romano, él lo enseña y lo explica. Pero no todos lo entienden porque no se les es concedido el entendimiento. Pero aquí quiero hablar en esta mañana, en este día de reposo, sobre que muchos, ¿no es cierto?, hablan, y yo y nosotros hemos hablado con muchas personas, y estas personas dicen, es que nuestro Meles vino a dar término. No, nunca nuestro Meles dijo que iba a dar término a su Torá. Nunca. Es más, nuestro Meles le dijo a su pueblo, pongan atención, por favor, yo no he venido para dar término, para abrogar, para eliminar, para, ¿no es cierto?, borrar. No, yo no he venido a borrar, ni a abrogar, ni a dar término a la Torá, sino que yo soy el cumplimiento, la prolongación. Yo soy el Salvador, el que los vengo, ¿no es cierto?, a guiar, porque yo soy el camino, porque yo les vengo, ¿no es cierto?, a anunciar las buenas nuevas del propósito de nuestro Padre, las buenas nuevas del reino de los cielos, para que todo aquel que me obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre estaba con la perdición adentro. Lo que entró por Adán, ¿vio? A lo que se refiere el apóstol Pablo. La circuncisión del corazón significa que él, a través de la espada de su palabra, sacar al enemigo, aquel que gobierna tu vida, como lo dice el apóstol. Por eso que hay que conocer bien las escrituras. El apóstol dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, escribiéndole a Timoteo, registrando por el Ruach, capítulo 2, versículo 24 y 25, dice, por si quizás nuestro Padre le conceda a todos ustedes el arrepentimiento para conocer la verdad. Vio que el arrepentimiento
produce, ¿no es cierto?, una actitud de un corazón humillado. El arrepentimiento es reconocer el reino de los cielos y se les conceda el conocer la verdad, como dice en Juan 8, verso 31, y conoceréis la verdad, para que conozcan, por si quizá nuestro Padre le conceda el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. ¿Vio? A eso se estaba refiriendo. El apóstol está hablando, ¿cierto?, sobre la circuncisión, la libertad de la ley del pecado y la muerte. ¿Vio? Entonces, aquí todos nosotros, todos los hombres, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, porque estaba en perdición, mas se le sea concedido la prolongación, la salvación, la vida eterna. Pero para poder acceder a la vida eterna, tenía que ser, ¿no es cierto?, circuncidado, como muchos dicen, ¿no es cierto? Es que nosotros no tenemos que circuncidarnos exteriormente, sino que interior. Ya, amén. Tienen que circuncidarse interiormente. ¿Y a qué circuncisión se está refiriendo el apóstol? Que tiene que ser sacado, cortado. El exterior era el prepucio, ¿no es cierto? Y ahora es la inmundicia del corazón, porque el prepucio, ¿no es cierto?, si ustedes saben bien, ahí se juntaba, ¿no es cierto?, una sociedad, y ahora hay que cortar, ¿qué? De dentro, porque el problema está de dentro, adentro del hombre, aquel gobernante del príncipe de la potestad del aire. ¿Vio? El espíritu que opera sobre los hijos, sobre todos los hombres. Y está hablando sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué hijo de desobediencia? Está hablando de su pueblo rebelde que le daba la espalda a la Torá y no quería obedecer. Es por eso este plan de nuestro Padre y el protocolo que establece por medio de su Hijo. Porque su Hijo es el único mediador. Su Hijo es aquel a quien se agrada y a Él hay que oír, y Él lo dice. Su Hijo es el camino porque Él lo proclama. Su Hijo es la verdad porque Él lo proclama, lo está diciendo mediante el poder del Ruach. Yo soy la luz de los hombres, ¿vio? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta para entrar. Entonces, ¿a dónde teníamos que poner nuestra atención absoluta, nuestros oídos, nuestros sentidos? Ahí, a nuestro Melech. Bueno, para todos aquellos, ¿no es cierto?, que sostienen que el apóstol Pablo dice, no, si ya no estamos bajo la ley, por, por causa de que todos, para no yo quizás ofenderlo, porque no es mi intención ofender a nadie, porque yo estaba en la misma posición de ignorancia, de no tener conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Entonces, todos aquellos, y que es más, porque dentro de los contextos donde nosotros perseverábamos, se nos enseñaba estas cosas. No, si nuestro Melech, que ellos dicen que Jesús, Él vino a abrogar, ya no tenemos que estar sujetos a los mandamientos. Y nos enseñaban así. Entonces, como había ignorancia en nosotros, se nos enseñaba de parte de otro ignorante que sostenía cosas que no son. Pero nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, se nos ha concedido, ¿no es cierto?, poder conocer, entender y comprender. Entonces, como no hay comprensión y no se le concede, porque si nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 24, del versículo 44 en adelante, nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, estando resucitado, se le aparece a los discípulos. ¿No sabéis que yo os había dicho que todo lo que está escrito de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y en los profetas, yo soy, la prolongación, yo soy? Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A los discípulos.
estando ya resucitado. Porque ahí nuestro Melech ya tenía, se le había concedido toda potestad, tanto en los cielos, tierra y bajo la tierra. Entonces nuestro Melech va y les dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y dónde está esto? Aquí en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Dice así. Voy a leer del versículo 36. 24:36, por favor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, vale decir, en los 5 libros, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Está escrito y registrado. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen el lenguaje del reino de los cielos. Porque se necesitaba que se nos concediese entendimiento y comprensión para poder oír y para poder ver y oír el reino de los cielos. Porque no es así nomás. Conforme la condición que tú estás y participas de cualquier contexto o cualquier contexto mesiánico, contexto evangélico, cristiano y llámese lo que se llame y que participa y ahí estás. En algunos contextos mesiánicos, ¿no es cierto? No, que dicen no, que guardando los mandamientos vas a ser salvo. Porque no reconocen a Yahshua, HaMashiach. No conocen al Mashiach Yahshua. No han nacido de nuevo, sino que viven una metodología, igual como una metodología evangélica pentecostal, una metodología, ¿no es cierto?, cristiana, una metodología, ¿no es cierto?, y llámese de diferentes contextos denominacionales, corporativos, ideológicos, porque sostienen, ¿no es cierto?, ellos algo que no es. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que nuestro Melech, él está hablando y diciendo que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Pero el texto clave es que nuestro Melech dijo, no penséis. Y aquí le dice, ¿viste? ¿Por qué vienen a estos pensamientos a vuestros corazones? ¿Vio? No penséis que he venido a abrogar. No, 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 no. Yo no he venido a abrogar. Yo no he venido a darle término. Entiendan, yo no he venido a darle un fin a la Torá, si yo soy la Torá. Y ahí bien dice, ¿no sabéis que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, en los salmos, en los profetas, yo soy la salvación, el Salvador? ¿Cómo Él va a venir a eliminar? Si Él iba a prolongar tu vida. Pues Él te iba a venir a dar vida para la prolongación eterna. Entonces, como muchos son enseñados y no entienden, y son enseñados en doctrina engañosa, en cosas que no son. Yo soy el camino para la vida eterna. Y allá en la eternidad se vive la Torá viviente, es la Torá del reino de los cielos. Es que lo que salió de la boca de nuestro Padre, Él es la Torá. Él es el mandamiento. Entonces,
¿Cómo se pueden sostener ellos que Él viene a dar término? No, que Pablo dijo en sus escritos. No, Pablo, y aquí lo vamos a revisar. Pablo nunca dijo, sino que este espíritu engañoso durante siglos vino y levantó una doctrina extraña, que los indoctos, ¿no es cierto?, se la comen y se la tragan, porque no conocen, viven una metodología, son enseñados en contextos corporativos ideológicos, que no es la verdad, que no es la revelación del conocimiento del reino de los cielos, de la verdad de nuestro Abba, de nuestro Padre eterno. Entonces, voy hoy aquí a explicar y a través de las escrituras aclarar, si es que puedo aclarar un poco. Si es que nuestro Padre me concede este beneficio, para que se les conceda a ustedes el beneficio de la revelación. Porque necesitan, ¿qué es lo que es revelación en luz? ¿Qué es lo que es revelación? Es entender y comprender lo que nuestro Padre está hablando por medio de su amado Hijo. La revelación del conocimiento de la verdad, que se obtiene a través de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo, capítulo 17. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo nunca dijo que nuestro Meles venía a abrogar, a darle término, sino que una doctrina engañosa. ¿Y por qué digo que es engañosa? Porque no vive la verdad del reino de los cielos. Porque no se sujeta a los mandamientos. Como dice ahí nuestro Melech, lo dice claro y no le quieren oír, no quieren reconocerle a él. Dicen, ¿no es cierto? Hablan de un Jesús, ¿ah? Hablan de un Jesucristo, pero no se sujetan, ¿no? No, porque no entienden y no conocen. Porque nuestro Melech y nuestro Padre estableció el orden del reino de los cielos. Como lo habla ahí en el libro de Lucas, que esa es una carta escrita a Teófilo. Para que, Teófilo, tú conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido enseñado. Porque Teófilo también fue enseñado en una doctrina rabínica de la época, en una corriente doctrinal rabínica, que estaban los fariseos, los saduceos, y habían otras corrientes. Pero si podemos decir, ¿no es cierto?, como doctrina, como corriente, esta vino del reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre, que es la verdad, la sana doctrina del reino de los cielos, que está centralizada en su Hijo, y nuestro Padre todo le entregó en su mano, y los habla ahí en Juan capítulo 3, del verso 31 en adelante. Pongan atención y vayan a leer, sean diligentes y vayan a buscar. A Él le entregó todo. Él es el único mediador, como lo dice el apóstol, ¿no es cierto?, en lo escrito en la carta a Timoteo. Es el único mediador entre nuestro Padre y los hombres, su Hijo amado. Y no hay otro fundamento, no hay ninguna doctrina. Ahora se pueden levantar muchas doctrinas, sí, y hay muchas en este mundo, que no obedecen a la verdad del reino de los cielos, sino que se sostienen en una corporación lucrativa, en una corporación ideológica, que no es conforme a la verdad del reino de los cielos. Porque si fuese así, por los frutos los vamos a conocer. Porque si tú te conviertes en un hijo, nuestro Padre te concede a ti la potestad de ser hecho hijo, así como lo vivió el apóstol, y por eso que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? El apóstol también se convirtió en un hijo primero.
No de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, como muchos sostienen, y que ya era apóstol. No, si pasó mucho tiempo, muchos años. Y nuestro Padre le sale al encuentro camino a Damasco. ¿Para qué? Para que nuestro Padre en su sola potestad lo llama y interviene su vida y establece el reino de los cielos, pero lo hace nacer de nuevo, como para con todos, como lo dice el apóstol el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Y Él, en su grande amor por medio de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, a través del Mashiach Yahshua, Él nos hizo renacer. ¿Vio? Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir? El apóstol Pablo nació de nuevo. Nuestro Padre no iba a hacer acepción de persona, porque a Nicodemo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y tienes que nacer del agua. Y es necesario que nazca de nuevo para que puedas ver y oír el reino de los cielos. Y es necesario que nazca del agua y del ruaj para poder entrar. Entonces aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así el apóstol. Bendito es nuestro Elohim y Padre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿vio? Y cuando dice nos hizo renacer, está hablando plural, no singular. Nos hizo renacer. ¿A quiénes? A todos los apóstoles. A todos los llamados. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach de los muertos. Ahí se sostiene, ¿no es cierto?, un nuevo nacimiento a través de... Pero el cómo se hace y que esto va a ser bueno. Y lo he grabado y lo he explicado en otros videos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para todos nosotros, para todos los que obedecen, ¿vio? Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, no conforme a este mundo, no viviendo una dualidad. Que dices que eres, pero como vives en el mundo, los frutos dices que no eres. Entonces, el apóstol Shaul, que es Pablo, ¿dijo lo que dijeron o que dicen muchos? No, porque distorsionaron. El enemigo, ojo, pongan atención, levantó una doctrina extraña. ¿Y a qué doctrina levantó? Pongan atención y vayan a estudiar, y vayan a investigar, como los discípulos de Berea, que escucharon a Bernabé y a Pablo, y ellos se fueron toda la semana a investigar por los escritos, la Torá, porque en ese tiempo estaba la Torá. No estaba el nuevo pacto, no estaba escrito Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, ni el libro de los Hechos, ni Romanos, ni Corintios, ni Primera y Segunda, ni Gálatas, ni Efesios, ni Filipenses, ni Colosenses, ni Tesalonicenses, Primera y Segunda. No existía el nuevo pacto escrito, sino que vivían todos ellos conforme a la Torá, vale decir de Bereshit, que es Génesis, hasta Malaquías. Entonces, ¿en qué fueron todos ellos enseñados e instruidos? En los mandamientos, si vivían los mandamientos, si vivían las instrucciones, las palabras proféticas, los salmos, que los salmos proféticamente se habló, y toda la escritura está basada en su Hijo amado. Toda, tanto en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, ahí está concentrado. Entonces, cuando nuestro Padre le sale al encuentro
al apóstol Pablo porque tenemos que ir allá. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? En el libro Los Hechos, que aparece en el capítulo 9. Se habla de la conversión de Saulo de Tarso. Entonces nuestro Padre iba a hacer una excepción si le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Establece ese principio a un principal para con todo el pueblo, no tan solo para Nicodemo, es para todos, como dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro. Él nos hizo a todos renacer, un nuevo nacimiento. No era para Nicodemo nomás, nuestro Mele establece este principio para todo el pueblo, para todo, porque nuestro Padre para todos este propósito, de tal manera Él amó a todos los hombres. Establece este principio para todos, primeramente para su pueblo Israel, lo habla nuestro Melech, a sus discípulos, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de los dispersos. ¿Vio? Y así fue. Pero después venía el cumplimiento. Nuestro Padre, por medio del Ruach y en el nombre de Yahshua HaMashiach, envía al apóstol Pablo ¿a dónde? A Roma. ¿A qué fue a Roma? A hablarle a los dispersos que estaban en Roma. El libro de los Hechos, capítulo 28, y vayan a leer e investigar. ¿A quién convocó ahí? A todos los judíos, a nadie más. ¿Para qué? Para anunciarle las buenas nuevas. Nuestro Padre es justo y va y les anuncia las buenas nuevas. Como nuestro Padre establece también el principio de abrir la puerta a los extranjeros, y se lo establece aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10, que habla clarito, Pedro y Cornelio. Y nuestro Padre está haciendo todo. Aquí no hizo nada Pedro. Nuestro Padre está haciendo todo. Le habló a través, ¿no es cierto?, un ángel, a través de una visión, a ambos. Y cuando le dice, Pedro, mate y come, y el Pedro le dice, no, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. No digas de lo que inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿A qué se está refiriendo? Como que algunos indoctos dicen, mate y come, hay que comer, no, si se puede comer cualquier cosa inmunda. No se estaba refiriendo, se estaba refiriendo a los extranjeros, porque los extranjeros eran inmundos. Y fue guiado por el Ruach. Y al entrar en la casa de Cornelio, y le dice, ¿por qué me has mandado llamar? ¿No sabéis que es una abominación, es abominable que un judío entre en la casa de un extranjero? Mire lo que dijo delante de todos. Pero mi padre me dijo, el Ruach, que yo no diga a nadie inmundo a lo que yo ya he limpiado. Ya había intervenido nuestro Padre, pero era necesario que tenía que ir el apóstol Pedro para anunciar las buenas nuevas por medio de su hijo. Tenía que anunciar a su hijo. Y mientras él estaba anunciando, fue derramado el Ruach. ¿Vio? Nuestro Padre hace todas las cosas. Entonces aquí al apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de nuestro Melech, vino al sumo Cohen y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, que es el resplandor de gloria del reino de los cielos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Rabí? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Rabí, ¿qué quieres que yo haga? Y nuestro Melech le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ya.
¿Vio? Aquí empiezan los primeros, ¿no es cierto?, orden de la intervención. Yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer, pero anda ya primero. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Ahí está, ya la primera determinación de nuestro Padre, en la intervención de su vida. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien nuestro Melech dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Melech. Y nuestro Melech le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, él ya vio, nuestro Melech ya le estaba enseñando a orar. Él estaba rogando, suplicando en esta experiencia. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ¿vio? Ya nuestro Padre está haciendo todo por el Ruach, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías, ahora, por causa de esta experiencia del apóstol del apóstol Pablo, él escribe también allá sobre la imposición de manos. Pero vemos, ¿no es cierto?, la experiencia del apóstol Pedro con Cornelio, que no hay imposición de mano. Entonces no es una metodología que había que, ¿no es cierto?, sino que a lo mejor por su experiencia él coloca de la imposición de mano, porque él vio que le impusieron las manos. ¿Vio? Ya. Entonces Ananías respondió a nuestro Melech, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Melech. Nuestro Melech le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Él decidió sobre él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, nuestro Melech Yahshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach. Ya entonces, nuestro Melech lo había limpiado, lo había santificado, lo había justificado y vino, ¿no es cierto?, el Ruach sobre su vida. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue lavado, porque se tenía que lavar, era un proceso, no es un bautismo. Aquí la traducción griega le pusieron bautismo, pero es un lavamiento. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Vio? Ya ahí vaya para allá porque va a tener que aprender. Y estuvo algunos días. Pongamos atención. Enseguida predicaba a Mashiach en las sinagogas, diciendo que este era el hijo de Elohim. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yahshua era el Mashiach. Pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomando de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino a nuestro Melech, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yahshua. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre de nuestro Melech y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las congregaciones tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de nuestro Melech, y se
acrecentadas, fortalecidas por el Ruaj. Entonces aquí vemos la experiencia, ¿no es cierto?, del apóstol. Y después vemos aquí en el capítulo 10 la experiencia de Pedro con Cornelio. Y esta experiencia del apóstol es una experiencia de un antes y de un después. Significa que él llega al término de todo el proceso de su vida en la enseñanza en la cual él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Toda la información que él tenía, toda la educación que él tenía a los pies de Gamaliel, una doctrina rabínica farisea, era extremista. Por eso ahí lo vemos a él, que él perseguía para matar, para apresar, ¿vio? Y ahí llega un término. Y el término de todo eso que está, y empieza el proceso de una novedad de vida, un proceso nuevo. Por eso todos se extrañaban, pero si este ayer andaba persiguiendo, y ahora, ¿vio? Entonces el apóstol se produce en su vida un nuevo nacimiento. Y alguien tenía que estar al lado de él. ¿Quién fue ese? Bernabé, que aparece aquí. Bernabé es el encargado por nuestro Padre, lo colocó al lado del apóstol ¿para qué? Para enseñarle todo lo referente a la Torá, porque el apóstol Pablo, él fue enseñado a los pies de Gamaliel en una doctrina farisea, rabínica farisea. Y eso era, ¿no es cierto?, las enseñanzas de los ancianos, pero tenía una corriente, vale decir, los fariseos, una doctrina, ¿no es cierto?, rabínica farisea, como Nicodemo, que también era fariseo. Gamaliel fue el profesor de esta doctrina para con el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, ¿en qué fue enseñado? En la doctrina, vale decir, un mandamiento de los ancianos, mandamiento de hombres, porque él lo explica después, lo explica ahí en el libro de Romanos. Entonces todo el conocimiento que él tenía rabínico fariseo llega a un término, porque le dice después en el libro de los Hechos, vamos a ir más adelante, en el capítulo 26, que aquí él está dando, ¿no es cierto?, testimonio delante del rey Agripa, porque él había sido tomado preso, y pongan atención. Él está contando, ¿no es cierto?, entregando detalles de lo que nuestro padre por medio del Rúa le empezó a enseñar a él. Pero aquí le entregó detalles de lo que él le dijo. Miren, ocupado en esto, y aquí ahora él está contando la experiencia camino a Damasco. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi un resplandor, una luz, que sobrepasaba al sol, a la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Rabí? Y nuestro me le dijo: yo soy Yahshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Él está contando al rey Agripa su experiencia, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, de aquellas que te voy a enseñar, aquellas que yo te voy a instruir, te voy a aclarar, librándote de tu pueblo, ¿vio? ¿Librándote de qué? De la doctrina rabínica farisea, librándote de la doctrina rabínica y farisea, y de los gentiles, también te voy a librar por ella. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían un concepto de los gentiles y extranjeros que eran abominables. ¿Vio lo que le dice Pedro a Cornelio cuando entró a su casa? ¿Por qué me has hecho venir? ¿No sabes que es abominable que un judío entre en la casa de un extranjero? Entonces, librándote también de ese concepto extremista, animal, carnal, ¿a quienes ahora te envío?
¿Vio? Entonces, nuestro Padre le dio la libertad de ese espíritu, de ese gobierno de la ley del pecado y la muerte, del príncipe de la potestad del aire, de ese que entró por Adán. Yo te voy a dar la libertad. ¿A quiénes solo te envío? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del enemigo al reino glorioso de nuestro Padre, para que reciban por la obediencia que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Vio? Y ahí está hablando de la libertad. Hay un antes y un después. Y él está contando aquí, en el libro de los Hechos, un relato delante del rey Agripa. Es más, porque dice, después en el verso 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde, ¿no es cierto?, a lo que oí, a lo que escuché. Yo no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Sí, así es, aparece. En Jerusalén posteriormente y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles, y aquí viene a los gentiles la misión que nuestro Padre le concede, que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ya? Ok. Entonces el apóstol, camino a Damasco, llegó al término, se terminó, ahí sí que podríamos decirle que nuestro Padre vino a terminar, voy a usar la palabra, vino a abrogar su vida, la vida de Pablo. Él vino a dar un término a las enseñanzas, ¿no es cierto?, rabínicas fariseas. Él vino, ¿no es cierto?, a borrar, a limpiarlo y a sacar toda esa información, toda esa instrucción y ese conocimiento animal, carnal y diabólico que tenía y moraba en el apóstol. Porque él fue enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo extremista. Él no conocía los mandamientos, la Torá, sino fue enseñado las instrucciones de los ancianos en el Talmud. Entonces, el apóstol vive una experiencia como todos tenemos que vivirlas, como lo dice el apóstol Pedro. Que Él nos hizo renacer mediante ¿qué? Mediante la resurrección, y ahí se produce un nuevo nacimiento. Pero no en un bautismo de agua, como le dicen, no, que todo, no, tú vas a ser sepultado, porque es una traducción griega bautismo, no. El arrepentimiento era una decisión, porque dice aquí en el capítulo 26 del versículo, ¿no es cierto?, 12 en adelante, ¿qué dice? Para que se conviertan, no los manda a bautizar, sino que posteriormente ellos tenían que ser ordenados, era un lavamiento, tenían que lavarse, así como nuestro Melech. Nuestro Melech también fue lavado por el profeta Juan, fue lavado, y cuando él fue levantado vino el Ruach sobre su vida. Entonces aquí vemos que el apóstol Shaul, Pablo, llegó a un término. Camino a Damasco, nuestro Padre determina sobre su vida y hasta aquí llega tu vida, tu pasado. Aquí ahora comienza una nueva vida para ti. Y yo he determinado. E interviene en la vida de él. ¿Y cómo interviene? Tuvo 3 días. Sacó de él toda la ley del pecado y de la muerte. Sacó de él las tinieblas, las obras de las tinieblas. Sacó de él el acta de los decretos que había contra él. Condenación. Y forma, ¿no es cierto?, una vasija, un odre nuevo. Un odre nuevo. El apóstol se convierte en un odre nuevo como lo establece nuestro Melech. Y nuestro Melech no va a ser excepción de persona. Todos tenemos que convertirnos en un odre nuevo. Porque el vino nuevo, la revelación del reino de los cielos, el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, que es el vino glorioso mediante el Ruach, tiene que ser en odres nuevos. Y empieza un proceso nuevo. El ABC son los fundamentos gloriosos, lo que después él empieza a enseñar. Porque habla de arrepentimiento, obras muertas. Entonces también nuestro Padre en los 3 días le concede este beneficio del arrepentimiento y él
¿Qué hacía yo? ¿Qué andaba persiguiendo? Entonces él andaba, ¿no es cierto? Él odiaba a los discípulos. Él los mataba, él consentía, si nosotros vemos ahí con la muerte de Esteban. Él consentía con eso, esa doctrina rabínica farisea. Entonces, posteriormente, quedó vaciado de todo ese, del que lo gobernaba. ¿Quién lo gobernaba? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Es la ley del pecado y la muerte, que posteriormente él lo empieza a enseñar. Empieza a enseñar. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender de parte de nuestro Padre, que en la vida del apóstol, y estoy hablando de todos también, esta experiencia del apóstol Pablo, conforme a las escrituras, es diferente. ¿En qué sentido? Que posteriormente, porque los discípulos, los apóstoles fueron llamados estando nuestro Meles presente. Estando nuestro Meles presente. Y los llama. ¿Y cómo los llama? De la antesala de nuestro Melech, el profeta Juan, él fue enviado para allanar el camino. Todos ellos estaban preparados para que reconozcan. Nuestro Padre establece esto, y usted vemos las escrituras. Él preparó todo para con su Hijo, y empieza, ¿no es cierto?, él a llamar ya lo que nuestro Padre ya había hecho por medio del profeta. En ese proceso llama a Mateo, Leví. ¿Y dónde estaba Leví? Sentado en el banco de los tributos, porque él era ¿no es cierto?, era un publicano. Y cuando nuestro Mele le dice, Leví, ven y sígueme, esa orden gloriosa del reino de los cielos, ven y sígueme, y él se levanta. ¿A quién le habló? Al Ruach que estaba en él, ven y sígueme. Y se levantó y dejó todo. Oh, ¿para dónde vas? Mateo, Leví, ¿dónde? Oye, ahí están los impuestos, ¿qué vas? No, mi maestro me llama. Ven y sígueme. Pero el apóstol Pablo es posterior a todo esto. Es posterior a la venida del Ruach. Es posterior. ¿Cuánto tiempo? Que aquí lo podemos calcular. Fue un tiempo posterior. En el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que iba a llamar a un ministro para que anunciase a los gentiles, a los extranjeros y gentiles. Pero este era un propósito del apóstol, no de nuestro Padre, y nuestro Padre lo establece primero, que le abrió la puerta a los gentiles, a los extranjeros, ¿por medio de quién? A través del apóstol Pedro, en la familia de Cornelio, y se establece ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, que nuestro Padre hace las cosas soberanamente, conforme a su sola potestad. Él no necesita a nadie, pero sí Él hace conforme a su amor y misericordia, y usa a muchos hombres para el cumplimiento de su voluntad, para el propósito eterno de su voluntad, para que se haga su voluntad. Entonces vuelvo a reiterar que en la vida del apóstol Pablo hay un antes y un después. Llegó el término a la ley del pecado de la muerte. Nuestro Padre interviene sobre su vida y le da un término a la vida que operaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era gobernado por el príncipe de la potestad del aire, a través de una doctrina rabínica, animal, carnal y diabólica, farisea. Él obedecía a los ancianos, no obedecía la Torá. No conocía la Torá. No conocía los mandamientos, porque después lo explica en el libro romano para que ustedes puedan entender y puedan conocer bien. Entonces, así como el apóstol después lo explica, el apóstol Pedro, y lo habla en su carta, que nosotros nacimos de nuevo a través, ¿no es cierto?, de la resurrección por la voluntad de nuestro Padre, a través y por medio de la resurrección de nuestro Melech, Mashiach, Yahshua.
para una esperanza, ¿no es cierto?, y una vida incorruptible. Vio y un antes y un después, porque el que era antes era corrupto. La vida que tenía el apóstol Pedro anteriormente era corrupto, por eso dice incorruptible, porque lo anterior, lo contrario, ¿qué es lo que es? Corruptible. O sea, el apóstol también en su vida antes era corrupto. ¿Vio? ¿Por qué? Porque lo gobernaba aquel corrupto. Lo gobernaba y lo guiaba a hacer siempre lo malo. Después lo explica. Lo vemos en el libro romano. Por eso hay un antes y un después en la vida de todos los hombres. Y aquí de todos los hombres. Se tiene que producir un término. Si soy llamado para el reino del cielo, nuestro Padre, por medio de su Hijo, nos concede entendimiento y comprensión, porque se produce un antes y un después. Permiso, que voy a... Permiso, un segundo.